Hola, soy Ángel Altuzarra y hablaré de las generalidades de la ruta metabólica, específicamente de sus procesos químicos, empezando por la ciclación. La ciclación en la galactosa forma anillos, los cuales son piranosa y furanosa, que al reaccionar a un grupo aldehído con un enlace a OH interno, se origina su forma cíclica más estable en solución. Hola, soy Ángel Altuzarra. Y el tercero es su oxidación. El grupo aldehído puede oxidarse para formar ácidos como el galactónico o galactárico. Esto explica por qué es un azúcar reductor. El, el cuarto es su reducción. Eh, el aldehído se reduce a un alcohol primario produciendo galactitol. Su acumulación causa problemas en los tejidos como cataratas en galactosemia. El cuarto El quinto es su formación de enlaces glicosídicos. El carbono anomérico de la galactosa puede unirse a otros azúcares o moléculas formando disacáridos y glicoconjugados importantes en las membranas. El quinto es su formación. El 6 es su epimerización. Mediante una enzima UDP con enlace a galactosa 4, con enlace a epimerasa, la galactosa se convierte en una glucosa, integrándose al metabolismo energético. El 7 es la fermentación. La galactosa entra en la vía del Eloir, se transforma en glucosa 1-fosfato y luego se degrada en la glucólisis para generar energía, más conocido como ATP. El 8 es la glicación no enzimática, que es el grupo aldehído que puede reaccionar espontáneamente con proteínas formando productos de glicación avanzados asociados con daño celular y envejecimiento. El 8 es La galactosa es un monosacárido de 6 carbonos, clasificado como una hexosa aldosa, y se diferencia de la glucosa por su epímero en el carbono 4. Su importancia bioquímica radica en que es un componente fundamental de la lactosa, que es la principal fuente de la lactosa en la dieta. Más allá de ser un simple azúcar, la galactosa tiene un papel estructural ya que participa en la formación de glicoproteínas y glicolípidos de membrana, que estos son esenciales para la comunicación celular y la función en el sistema nervioso. Otra característica que es bastante relevante es que es soluble en agua y pues esto facilita su transporte en la sangre y su entrada al citoplasma celular. Finalmente, desde el punto de vista metabólico, la galactosa no se queda en su forma libre, sino que entra en la ruta del Eloir, que la convierte en la glucosa 6-fosfato, permitiendo que se utilice en algunos procesos como la glucólisis y la producción de energía. Bueno, gracias a la contextualización de mi compañero y a la introducción que tuvimos sobre el tema de esta ruta, vamos a profundizar un poco más en esta nota periodística, explicando un poco cómo funciona la ruta metabólica. Nos encontramos con la vía del Eloir. La vía del Eloir es como se llama en realidad esta ruta, y pues su nombre viene del autor que pues logró descifrar cómo funcionaba este proceso. Iniciamos con la galactosa. La galactosa pasa a ser eh, galactosa 1-fosfato, gracias a la enzima de galactoquinasa. La galactoquinasa trabaja bajo el sustrato o ayudada por el sustrato de digalactosa. Ya después de esto viene el intercambio del grupo uridílico. La enzima de la galactosa 1-fosfato uriditransferasa transforma esta galactosa 1-fosfato en, galactosa, en UDP galactosa más una glucosa 1-fosfato. El sustrato que se utiliza aquí es UDP glucosa para pues, para que la enzima comience a funcionar. Después de esto viene la epidemerización de UDP galactosa.
de de lo que salió anteriormente, ahora viene a interferir una nueva enzima, que es la UDP galactosa 4 epimerasa, o también conocida como GALE. El producto es UDP glucosa y el sustrato que interviene en la enzima es el UDP galactosa. El cofactor que sale de esta parte del proceso es un NAD, pero pues ahora vamos a hacer, bueno, gracias a la contextualización de mi compañero y Para, bueno, para iniciar la ruta, podríamos empezar por la primera parte de la ruta, que es la fosforilación de la galactosa. Bueno, de aquí el sustrato sería la galactosa. Como se puede ver en la imagen de la gráfica, pues eh, la enzima galactoquinasa, también conocido como GALK, GALK, entra a, ¿qué? Pues a intervenir en la galactosa para romper la galactosa y así poder sacar como producto la galactosa no fosfato. Tenemos como cofactor el ATP. El ATP se convierte en ADP para poder realizar esta acción de esta primera parte catabolizadora. Para, bueno, ahora pasamos a la segunda parte, que es el intercambio con la UDP glucosa. Esa parte pues ya viene siendo la segunda fase. Bueno, aquí el sustrato sería la galactosa 1-fosfato más el UDP glucosa. Esto salió como producto de pues de la anterior fase catabolizadora, que fue que hizo parte de la galactoquinasa. Aquí la enzima será la galactosa 1-fosfato uriditransferasa, también conocida como GALT. Con esta enzima logramos también catabolizar la galactosa 1-fosfato más la UDP glucosa, haciendo que el cofactor, pues es que el cofactor no es ninguno directo, pero requiere también de la UDP glucosa como donador de energía para que se pueda lograr esta parte. Entonces, lo que es la UDP glucosa fue antes un producto, ahora también se utiliza como un donador, por así decirlo. Y el producto que sale de esta fase es la UDP galactosa y la glucosa 1-fosfato, que ya en la siguiente fase, pues alguna de las dos va a funcionar como una parte de donador al mismo tiempo, o puede derivar en otra parte de la galactosa. En este paso tenemos como sustrato a la UDP galactosa. La enzima que actúa es la UDP galactosa 4 epimerasa, que es conocida como GALE, y esta se encarga de invertir la orientación del grupo hidroxilo en el carbono 4. Este proceso requiere como cofactor a la NAD+, pero es importante aclarar que funciona de manera reversible, es decir, no se va a consumir. Y el producto final es la UDP glucosa, que no es un producto nuevo, sino que es un intermediario clave porque se regenera y le da continuidad al ciclo. En otras palabras, este paso asegura que la ruta del Eloir siga funcionando constantemente. Em, en la conversión de glucosa a un fosfato, una vez que tenemos la glucosa un fosfato, entra en acción a la enzima fosfoglucomutasa. Esta enzima utiliza como cofactor a la glucosa 1,6 bisfosfato y este actúa como un intermediario transitorio y tampoco se consume. El resultado de esta reacción es la glucosa 6-fosfato, que es un metabolito central en la bioquímica, y desde aquí la glucosa 6-fosfato tiene tres destinos principales. Uno puede entrar en la glucólisis para producir energía y puede participar en la glucogenogénesis para el almacenamiento, y puede desviarse a la vía de las pentosas fosfato para producir el NADH y rebosa. NADPH, perdón, y rebosa.
Aplicación profesional en la ingeniería ambiental. Como primer punto tenemos EPS, que son expoligosacáridos ricos en glucosa. Estas son moléculas grandes que secretan las bacterias y algas tipo muco o gel. Están hechas de azúcares como la galactosa, pues forman parte de los biofilm y esas son capas viscosas en superficies húmedas. Estos actúan como material absorbente para metales pesados en ecosistemas acuáticos. Como segundo punto tenemos el aporte de galactosa como fuente de carbono. Este ayuda en mejora de procesos biológicos como la denitrificación, que vendría siendo el proceso en el que las bacterias convierten el nitrato en nitrógeno gaseoso, reduciendo de igual forma intermedios como el nitrilo, óxido nítrico y óxido nitroso que causan los daños en los ecosistemas. También está la decoloración, que en esto se refiere a la degradación o eliminación de tintes, por ejemplo, ozoicos de aguas residuales, que son las aguas que se tratan en las plantas de tratamiento. Y como tercer y último punto tenemos el cometabolismo, que ocurre cuando un microorganismo degrada un compuesto difícil, mientras que consume a otro sustrato más fácil como fuente principal de energía. En resumen, es el uso de la galactosa como fuente de energía. Bueno, en la aplicación profesional por el campo biomédico tenemos 4 ítems. El primero es el diagnóstico por imagen, donde son derivados de la galactosa, se utilizan en agentes de contraste para resonancia magnética o medicina nuclear, ya que se fijan en receptores hepáticos y específicos. Esto ayuda a diagnosticar lesiones en hígado o alteraciones metabólicas. En el segundo está la investigación de metabolismo, donde se usan pruebas de laboratorio para evaluar intolerancias a la lactosa, errores congénitos del metabolismo o para medir la función hepática. En el tercero, eso es las terapias celulares y tisulares, donde se han estudiado como componente en biomateriales, por ejemplo, los hidrogeles o matrices celulares, por su capacidad de unirse a proteínas específicas. Además, esto favorece la adhesión y proliferación celular, útil en ingeniería de tejidos y medicina regenerativa. Y por último, está la neurociencia y envejecimiento, donde la de galactosa se usa en modelos animales para inducir envejecimiento acelerado y así probar antioxidantes o terapias neuroprotectoras. También se investiga como fuentes de energía. Conclusiones. Primera conclusión, la galactosa es un monosacárido esencial no solo como fuente de energía, sino también como componente estructural en los glicoconjugados galactolípidos, siendo clave para el sistema nervioso central. Como número 2 tenemos que la ruta del Leroy constituye el principal mecanismo catabólico de la galactosa, permitiendo su conversión en glucosa y la integración a polisacáridos como la glucólisis, la glucogénesis, demostrando su importancia metabólica. Como conclusión número 3 tenemos que las deficiencias enzimáticas dentro de esta ruta ocasionan patologías como la galactosemia, lo que resalta la relevancia clínica de comprender tanto los sustratos como las enzimas implicadas. Y como última conclusión tenemos que en el ámbito profesional la galactosa y sus derivados, como los expolisacáridos, tienen aplicaciones en ingeniería ambiental, biomedicina y fisioterapia, lo que demuestra su potencial no solo en procesos fisiológicos, sino también en desarrollo de nuevas tecnologías. Conclusiones. Primera